Dicen que una ciudad puede levantarse de las cenizas, pero para esto alguien tiene que incendiarlo primero. Así es que hoy te voy a contar el chisme histórico del gran incendio de Chicago. La noche que Chicago se murió. Todo esto inició en 1871, cuando Chicago solamente era una ciudad joven, ambiciosa y creciendo rapidísimo. El gran problema es que casi todos estaban construyendo en madera. Casas, edificios, techos, bandera. Casi todo estaba construido de madera. O sea, hablamos de casas, edificios, techos, banquetas. Básicamente, Chicago era una fogata gigante esperando una simple chispa para incendiarse. Para empeorarlo todo, había sequía, muchísimo viento y el departamento de bomberos estaba agotado. Y realmente la ciudad no estaba preparada para un incendio tan grande, lo cual era una receta perfecta para el desastre. La noche que lo cambió todo fue en la noche del 8 de octubre de 1871, cuando se hizo muy famosa una vaca por la teoría más conocida, el chisme más falso y más conocido de qué pasó con el incendio, la famosa vaca de la famosa vaca de la señora Catherine O'Leary. Creo que sí se dice así. Bueno, ya mucho tiempo después ya supimos qué fue lo que realmente pasó, pero ya te voy a contar. La noche del 8 de octubre, alrededor de las 9 de la noche, comenzó un incendio en un granero en el sureste de Chicago. Y aquí es donde empezó el verdadero chisme bueno. La vaca más acusada, la vaca más famosa, más polémica, y que realmente es la versión que todos conocen, todos nos la sabemos, a todos nos han contado la historia de la famosa vaca que que incendió el granero. La versión más famosa es que la vaca de una señora inmigrante, me parece que era escocesa, de Indonesia, algo por el estilo, pateó una lámpara, pateó una lámpara de queroseno porque no se quería dejar ordeñar. Y eso fue lo que provocó el incendio, porque claro, sabes, un granero, la paja, todo muy flamable. Aparte Chicago, que ya era muy flamable en el momento, se suponía que por eso se incendió. No, no pasó así, pero esa es la versión que todos conocíamos. La cosa es que realmente nunca hubo pruebas, pero la prensa lo señaló. La ciudad necesitaba un culpable, como siempre, por eso el lago. Dato curioso, esto no lo escribí. El lago que tú ves hoy, muy lindo, muy bonito, muy grande, muy frío, por cierto. En esta etapa estábamos en una etapa de muchísima contaminación. Entonces, la gente, no solamente la ciudad ya era muy flamable, muy fácil incendiarla con las sequías que estaban teniendo, sino que las personas también arrojaban muchos químicos al lago. Eso era muy flamable, ¿sabes? Muchos químicos tóxicos, muchos químicos muy flamables estaban en este río. Entonces cuando se incendiaron, también mucha gente intentó huir de esa manera, ¿no? Intentaron apagar el incendio o resguardarse metiéndose al agua, pero eso era más peligroso porque era mucho más flamable el agua con tanto químico. Pero como te contaba, la ciudad necesitaba un culpable y la vaca era de una mujer pobre e inmigrante. Era el blanco perfecto para echarle la culpa. La vaca se volvió en una leyenda. La vaca se convirtió en una leyenda y Catherine cargó con la culpa por toda su vida, sin deberla ni temerla. Ahora sí, la verdad de qué pasó, cómo se originó ese incendio, es que varios años después, un periodista llamado Mitchell Ahern,
eh, admitió que la historia de la vaca era exagerada, con muchos detalles de más, e incluso era una historia falsa, para hacer el relato más interesante. La historia de la vaca fue simplemente chisme periodístico porque sonaba bien padre decir que el incendio fue una vaca. Sonaba mucho más chistoso que preguntaran qué pasó en Chicago porque se incendió por una vaca, a decir la verdad, aparte de que el culpable no se quería echar la culpa. Entonces, lo curioso es que, bueno, como te digo, varios años después se empezó a correr el chisme, se empezó a comentar durante años que no había sido la vaca la causante del incendio, sino que había sido un hombre que había estado jugando cartas en el granero. Así me quedé. Pero que habían estado jugando cartas en el granero. Misma historia que la vaca. Estaba una lámpara, sin querer la pateó, incendió la paja incendió el granero, lo cual se corrió muy rápido. Bueno, este hombre, el hombre del granero, era conocido como Daniel Pigleg Sullivan. Y es el mismo hombre que dio alarma del incendio. Con el tiempo comenzó a correrse el rumor de que claramente él estaba dentro del granero porque ¿cómo alcanzó a ver tan rápido? ¿Cómo es que se dio cuenta antes que nadie? Estaban fumando y estaban jugando cartas y algo se salió de control mientras que estaban adentro del granero. Y en Chicago tenemos este rumor. Pruebas suficientes para afirmártelo no las tengo. Pero tenemos este rumor, un gran secreto a voces, que el señor antes de morir se sentía muy arrepentido de que carajo incendié la ciudad. Incendié la ciudad y fue un despapalle el que hice. Y pues ya él lo admitió y por la culpa que sentía donó muchísimo dinero a la ciudad. Muchísimo. No sé, no hay suficientes pruebas para decirte con la mano en el corazón que es una verdad, pero es un secreto a voces. Es un rumor muy famoso que tenemos aquí, más famoso que el de la vaca. Solo te lo dejo ahí. Pero sí, el incendio estuvo por aprox 3 días. Imagínate la pobrecita ciudad de Chicago, mírala toda bonita, toda inocente. Se estuvo incendiando por casi 3 días y no podían llegar los bomberos. Nadie llegaba a apagarla porque se equivocaron 2 veces. Se equivocaron 2 veces en la dirección que les habían dado. Y bueno, detallitos mínimos, ¿no? Pero para el momento sí fue algo realmente importante porque fueron como 45 minutos, si me lo recuerdo, como 45 minutos que perdieron en buscar y encontrar ahora sí dónde se estaba incendiando. Y yo no sé desde dónde vinieron porque 3 días incendiándose algo que era muy flamable, tremenda ciudad, creo que sí se ve desde muy lejos. Pero bueno, para cuando el fuego finalmente se apagó, fueron más de 17,000 edificios destruidos, 100,000 personas sin hogar, alrededor de 300 muertos y pérdidas millonarias. Personas durmiendo en parques, en las calles, en aceras, durmiendo entre cenizas porque Chicago quedó en las ruinas. Después, pues Chicago dijo, oh, bueno, lo hacemos otra vez. ¿Por qué no? Y reconstruyeron Chicago. Después del incendio, se prohibió construir en madera. Se mejoraron los sistemas contra incendios. Se rediseñó la ciudad. Entonces podemos decir que literalmente Chicago renació del fuego. Y hoy tenemos una ciudad muy bonita, muchísimo más grande que lo que era. Y eso es todo por hoy desde la Ciudad de los Vientos, que claramente sabemos por qué. Y eso es todo por hoy. Gracias.
Besitos. Besitos. Papá trabajaba cuando vivía en Chicago. Siempre policía él fue, siempre al lado de la ley. Una noche de verano